Bienvenidos a una hora más entre libros. En este episodio vamos a hablar de la posibilidad de parar, del arte de detenerse y decir que no, de vivir la vida como realmente queremos. ¿Te imaginas poder parar y dejarlo todo? Eso ya está muy presente en los clásicos. A mí me gusta leer El Quijote como la historia de un tipo que decide vivir la vida como él quiere, que decide cumplir sus sueños. ¿La gran dimisión comenzó en un lugar de la Mancha? Bueno, seguro que en tu entorno alguien ha abandonado la ciudad para irse a un pueblo. No es solo una intuición. Durante la pandemia, ese gesto se volvió una tendencia. En España, los municipios pequeños ganaron más de 200.000 nuevos habitantes desde 2018, muchos procedentes de ciudades, y la mitad de ellos menores de 35 años. En 2020, el año de la pandemia, el año del confinamiento, ese salto fue especialmente visible porque fueron casi 100.000 personas las que se trasladaron a pueblos en un solo año, personas que dejaron su vida en la gran ciudad para buscar otro tipo de vida en lugares mucho más tranquilos. Y eso no fue casual. Algo parecido a una dimisión colectiva empezó a tomar forma. Trabajadores cansados, vidas cuestionadas, la sospecha de que existir no podía reducirse a producir y resistir. En España, ese malestar se traduce en renuncias más discretas. Jóvenes que cambian vocación por tiempo, que regresan a ciudades más pequeñas, casi como un gesto político de resistencia. Y como tantas veces, la literatura ya ha empezado a contarlo. Para hablar de este sentimiento tan generalizado y su relación con la literatura nos acompañan hoy dos invitadas, Paula Ducay e Inés García. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por estar aquí en una hora más entre libros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos, estamos muy contentas. Paula Ducay e Inés García son amigas y graduadas en Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y son las responsables de Punzadas Sonoras, un podcast de filosofía y literatura que las ha convertido en las máximas defensoras de la figura de Roland Barthes y su obra Fragmentos de un discurso amoroso. En sus conversaciones hablan de filosofía y de amor, pero también mencionan cientos de referencias literarias que nos mantienen con el boli y el papel durante todo el episodio. Con su proyecto Punzadas, que nació como una newsletter en 2021, organizan clubs de lectura, talleres literarios y otras muchas actividades culturales. Y además, Paula publicó La ternura con Alta Marea en 2024. Bueno, hoy ya sabéis que vamos a hablar de la posibilidad de parar. ¿Vosotras creéis que se puede parar? ¿Vosotras podéis parar o podríais parar? Yo creo que es un poco imposible en el sistema en el que vivimos parar, pero creo que hay todo el rato intentos. Y en esos intentos quizás está la esperanza de poder conseguir ralentizar, parar, descansar, pero lo veo muy complicado. ¿Y creéis que a lo mejor lo que no es que no podamos, sino que no sabemos parar? Yo creo que hay algo de eso, porque de hecho hoy viniendo aquí a grabar hemos tenido una conversación que Paula me ha dicho, tenemos que tener una reunión sobre cómo conseguir parar incluso cuando quieres parar, o sea, tienes la voluntad de hacerlo e intentas hacer cosas para conseguirlo y no lo consigues, ¿no? Claro. O sea, que hay algo ahí de imposibilidad incluso cuando eres consciente de que lo necesitas o de que quieres hacerlo. Sí, claro. Le he dicho a Inés, tenemos que hacer una reunión, o sea, tener una reunión para hacer explícito la estrategia para parar. Exacto. Pero eso implica agendar una cosa también, más. Sí, planificar parar. Bueno, el primer libro que yo quería poner encima de la mesa, que es un libro que nosotros hemos hecho en un libro una hora y que además lo hicimos con su autora, con Rosa Montero, es La buena suerte. Y lo hicimos para celebrar un día del libro y la verdad es que fue una grabación maravillosa. La buena suerte, sabéis que es la historia de un arquitecto de éxito que en uno de sus viajes en tren, al pasar por un apeadero cutre cerca de Madrid, ve una casa que se vende y cuando llega a su destino se da cuenta de que no quiere, que quiere parar y entonces se coge un autobús, creo, y se va a ese pueblo, llega a donde está el cartel, llega al portal y se compra una casa que es la cosa más cutre del mundo, en el pueblo más cutre del mundo, un poco, yo creo que no tanto por el afán de parar, sino por la necesidad de parar, ¿no? Es decir, con un hijo súper tóxico, con una relación que no va bien, un estudio de arquitectura lleno de cosas, ¿no? Lleno de trabajo. Entonces, al final, yo creo que le pasa un poco eso, ¿no? Quiero decir que tiene la necesidad de parar, pero a veces
tampoco sabemos cómo parar. Vosotras lo decíais, que tenéis que tener una reunión para planificarlo. Bueno, es que Sí. nadie nos enseña a parar, ¿no? Porque en esta sociedad lo que nos impulsan sobre todo es a seguir constantemente, ¿no? Sí, 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 totalmente. De hecho, este tipo de historias parece que los personajes solo pueden parar de manera... No sé, tengo la sensación de que ese personaje es un impulso que tiene y aterriza en un sitio que quizás no es el sitio que hubiese elegido. Claro. Si se hubiese parado a pensar, oye, ¿cómo Claro. quiero planificar una vida más pausada, más sana, más... No, es pura huida, pero Claro. pura Es como huida dar un terrorífica. volantazo, ¿no? Dar un Un volantazo. volantazo de tu vida que sirva de salida. Claro. ¿Vosotras creéis que eso tiene que ver también un poco con el concepto que estamos manejando en esta sociedad sobre el éxito y el fracaso, ¿no? Que son esos conceptos para mí tan peligrosos, ¿no? Que están asociados ahora, bueno, y seguramente a las nuevas generaciones, ¿no? El concepto del éxito. Sí, son conceptos bastante perversos. Hace un tiempo sacaron en el Círculo de Bellas Artes, en la editorial que tienen, un glosario sobre el fracaso, donde participaban además muchos de nuestros profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, y ahí hablan de distintas figuras del fracaso, como tropiezo, caída, no recuerdo, y reflexionaban mucho acerca de la mala concepción que tenemos del fracaso. O sea, todo el rato intentamos evitar el fracaso como si fuera lo peor que nos pudiera pasar, cuando lo que tendríamos que hacer es asumir que el fracasar es parte de la vida y parte de la experiencia humana y no implica una mancha sobre nosotros mismos o nosotras mismas, ¿no? La experiencia del fracaso. Se habla muchas veces de, no sé, cuando una pareja se separa, por ejemplo, ¿no? El fracaso, ha fracasado la relación, y es como, bueno, no, quizás esto era una etapa de la vida y esta etapa se acaba y el hecho de que las cosas terminen no tienen por qué ser necesariamente un fracaso. Pero creo que es un concepto que se utiliza mucho para azuzar a la gente a seguir permanentemente produciendo, consumiendo. Creo que lo que decías de los jóvenes o los jóvenes y las redes sociales, que parece que tienes un imperativo de que tienes que estar ahí todo el rato, ¿no? Tienes que mostrarte, tienes que estar en todos los saraos, en todas partes, exponerte todo el rato, ¿no? Para conseguir ese éxito, que vete tú a saber qué es el éxito, ¿no? Claro, yo ahora que acabamos de vivir el Mundial, eso ocurre también, ¿no? El que queda subcampeón del mundo, que en principio suena estupendamente, bueno, pues muchas veces para ellos es un fracaso, ¿no? Sí, O sea, que es alucinante. ¿Cuáles, claro, los referentes que tenemos ahora tienen más que ver con, precisamente con eso, ¿no? Con eso, seguir adelante, esa pseudofilosofía del éxito, ¿no? Sí. O de siempre seguir, o esa pseudofilosofía del esfuerzo frente a referentes de otro tipo, ¿no? Hay pocos referentes actuales que hablen de parar, ¿no? De detener este consumismo o esta locura de sociedad, ¿no? Sí, de esto habla mucho la reina de nuestros corazones, que es Remedios Zafra. Sí, claro. Que es para verdad. nosotras, cuando pusimos Punzadas en Marcha y tal, usamos mucho el concepto pensar despacio, que es una cosa que aprendimos de ella en una charla que le vimos un día en la universidad, donde ella le hicieron una pregunta súper larga y, ¿no? Con esta idea también que tiene mucho que ver con el éxito y con la figura que ocupas en la universidad como filósofo o filósofa, Sí. que es una cosa también muy, no sé, que tiene unas características muy concretas. Y le hicieron una pregunta muy larga y dijo, pues lo voy a pensar, ¿no? Necesitaría tiempo para Claro. pensarlo. Y para Paula y para mí fue un Bueno, momento fue un shock Claro, absoluto. claro. como trascendental que repetimos constantemente a lo largo de los años, porque tiene justo que ver con ese estándar de lo que se supone que es, pues, ser exitoso o ocupar un determinado lugar, Claro. que da mucho vértigo y que en realidad creo que está muy enlazado a una ambición que no tenemos por qué tener todos, ¿no? Y que de hecho no me parece nada deseable. Es como siempre ir más, llegar más arriba, Sí. más alto. Sí, es verdad que igual otra persona que no hubiera sido Remedios Zafra se hubiese inventado cualquier Claro. respuesta solo para responder y no caer en ese fracaso que Sí. es no saber responder a una pregunta inmediatamente. Sí, o ser brillante o, Claro. o performar que eres Claro. brillante, ¿no? Sí. Frente a, o sea, yo creo que tiene que ver un poco con eso la protagonista, Raluca, que es la protagonista de La Buena Suerte, y es un poco la que le da el título a ese libro, La Buena Suerte, porque ella, que ha tenido una vida muy perra, y que su madre la abandonó y que ha tenido que emigrar y que trabaja en un supermercado y que perdió un ojo por una paliza que le dieron, y sin embargo ella dice, bueno, es que yo he tenido muy buena suerte en la vida y por eso soy tan feliz, ¿no? Claro. Y yo creo que esa también es la lección frente al que viene del supuesto mundo exitoso y que piensa que toda su vida es un horror, ¿no? Y se encuentra con alguien que al revés, que viene de una vida terrible y que lo que cree es que tiene buena suerte, ¿no? Sí. Sí, es que además todos estos temas creo que están ligados mucho a una sensación de insatisfacción permanente, que creo que también el sistema nos anima a vivir en ello, porque claro, si tú estás insatisfecho significa que quieres algo que no tienes, por tanto, Claro. permanentemente estás en esta rueda de
de consumir y producir. Yo he estado últimamente leyendo a una autora noruega que se llama Nina Like, Sí. que está editada en Gato Pardo, que me parece Sí. muy divertida, que no es fácil Yo encontrar no lo he libros, leído, pues sí. te lo recomiendo mucho, Sí. y además no es fácil encontrar libros divertidos, creo Sí. que siempre tendemos a el Es drama verdad, y es la verdad. pesadez, y ella tiene mucha enjundia y mucha chicha, pero siendo muy liviana, y lo que hace en sus libros es una crítica muy fina, muy irónica, desde el contexto noruego, que evidentemente Claro. no es el nuestro, pero bueno, sí hay similitudes, a estos personajes que viven en un estado de bienestar, con su democracia, sus servicios públicos y tal, y lo tienen todo y, oye, no están nada felices, no están nada Claro, satisfechos, claro. y ella se ríe mucho de eso y Claro. creo que es muy fina analizando esto, Claro. y yo me divierto mucho porque digo, aquí estamos reflejados Claro. todos. Bueno, y una de las referencias que hemos tenido, que podría tener algo que ver con lo que estamos hablando, es Un amor, de Sara Mesa, porque también aquí hay un personaje que se va al campo y que nadie entendemos o nadie entiende, y ha habido muchísima crítica también de, bueno, pero ¿qué hacía esa mujer en el campo cuando es Sola. una traductora sola? Sí. Bueno, es que también esa decisión se puede tomar, ¿no? Me voy Sí, al sí. campo y voy a vivir sola y hasta me puedo enrollar con el vecino, que Sí, tampoco sí. me parece el tipo más atractivo del mundo, ¿no? Pero es verdad que mucha de la crítica que tuvo esa historia que muchos decían que no funcionaba era la incomprensión que tenemos de un personaje como la protagonista de Un amor, ¿no? Sí. Me encanta Un amor. Amamos Un amor. Sí, Nos somos encanta. grandes defensoras de Un Sí, amor. hemos pensado mucho juntas acerca de este libro por muchas cosas, y yo creo que lo que comentas es justo de las cosas más interesantes del libro, y también que creo que es un personaje que toma una salida, que es la de huir al campo, que es una salida muy típica, una Sí, forma de huida sí, muy sí. típica, que además se idealiza mucho, ¿no? Con esta cosa de salir de la ciudad, que contamina, con el ruido, ¿no? Todo este imaginario justo del no parar, y parece que sea pues un paraíso, ¿no? De Claro. justo salirte de Es muy esa... criticable, tú lo criticas mucho de esa como, rueda. como persona que viene Claro. del rural. Y justo me gustó mucho este personaje por eso, porque rompe y te cuenta pues lo raro, lo extraño, que se encuentra ahí allí, la violencia, ¿no? La Como violencia, que claro. me parece que es mucho más realista que esta escena Exacto, bucólica. Y Sí. comparte también con el protagonista de La buena suerte, que también se va a una casa que todo el mundo pensamos Sí. cuando vamos leyendo, pero, ostras, qué casa, haces qué ahí? horror, ¿qué haces Sí. ahí? No Bueno, te y el quedes ahí. casero, que es el Claro. personaje quizás más explícitamente Claro, sí. violento de la Sí. novela, ¿no? Que es el que la trata fatal desde el momento que llega, se niega a ayudarla. Bueno, sí, toda esta cosa violenta que tienen ellos dos. Vamos a escuchar un corte de un libro, Una hora, en la voz de Eugenio Barona, donde precisamente vemos el momento en el que el protagonista de La buena suerte llama al dueño para comprar la casa esa tan horrible que ha visto. Vamos a escucharlo. Quiero comprar el piso que está enfrente de la estación. Eso es, sí. Muy bien. Acepto su precio. Quiero comprarlo ahora mismo. Quiero decir ahora mismo. Estoy en el portal. No me entiende. Ahora mismo nada. Sí, quiero cerrar la operación ya. Sé que no son formas, pero eso o nada. Tengo el dinero, descuide. No, no es una broma. Ya le he dicho que estoy junto a la casa. Está bien. Espero. Lo compra en efectivo y se mete del tirón, ¿no? Algo que se nos escapa un poco en esta sociedad. Es que es el ansia, ¿eh? Claro. O sea, no es una lección de parar, es el ansia de parar. Claro. Totalmente. Y la necesidad absoluta de necesidad, parar. sí. Bueno, otro libro que hemos hecho en un libro, Una hora, y que me he traído esta maravillosa edición de Alianza, que es una edición ilustrada absolutamente Es increíble. preciosa, es Bartleby el escribiente, nada menos, que es una de mis novelas favoritas de Herman Melville, y que plantea, todos sabemos, la historia de Bartleby, que es un tipo que entra a trabajar en un despacho y que se dedica a copiar documentos, y que de repente un día bueno, pues dice esa frase tan maravillosa que es: preferiría no hacerlo, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver un poco con parar, pero llevado al mundo laboral, ¿no? Porque es curioso que luego esta frase, muchos años después, la organización No Occupy Wall Street la utilizó como su lema, ¿no? Quiere decir Sí. que preferiría no hacerlo, también tiene mucho que ver con ese mundo laboral también en el que vivimos, que te impide también parar, que te hace que estés constantemente, y que bueno, que hay un momento en el que es muy revolucionario que alguien diga, bueno, pues yo No quiero. yo prefiero parar o prefiero no hacerlo, ¿no? Además, una frase tan sencilla como esa, o sea, porque no hay más argumentación ni más discurso, preferiría no hacerlo.
¿Y qué vas a responder ante eso? Es que solo Claro. puedes responder, bueno, vale. Claro, Sí. es justo lo que le pasa al dueño, al jefe, cuando le dice eso, que cree que no lo ha entendido bien. Tenemos Claro. otro corte, vamos a escuchar el corte de Bartleby, porque es justo la frase exacta, el momento exacto cuando por primera vez le dice esa frase a su jefe. Vamos a escucharlo. Imaginen mi sorpresa, mejor dicho, mi consternación, cuando sin moverse de su rincón, Bartleby, con una voz particularmente suave pero firme, contestó: preferiría no hacerlo. Me senté un rato en absoluto silencio, recuperando mis aturdidos sentidos. Se me ocurrió de inmediato que quizá mis oídos me habían engañado, o que Bartleby había malinterpretado completamente lo que había querido decir. Reiteré mi requerimiento con el tono más claro que pude adoptar, pero la misma respuesta surgió casi con la misma claridad. Preferiría no hacerlo. ¿Vosotras sentís que esa gran dimisión, ese preferiría no hacerlo, es algo que se está convirtiendo en algo mucho más generacional y que tal vez pertenece mucho más a vuestra generación que a lo mejor pertenecía a la mía? Claro, es que yo creo que no es una respuesta a una situación concreta, ¿no? Sino que es algo existencial, es como Claro. una postura en la que tú te colocas y de repente, no sé, asistes a la realidad desde ahí, entonces es un no casi identitario. Claro. Y yo creo que en ese sentido sí que es muy generacional, ¿no? Que nos atraviesa, que es verdad que esto también lo hemos hablado mucho últimamente, que se nota que es generacional por la respuesta que se da desde otros lugares, ¿no? De una generación de vagos, no quieren trabajar, Claro. fíjate, y no se lee desde otro punto de vista que es, fíjate que es quizá una generación o un grupo de personas, más allá de las generaciones, que están decidiendo como postura casi existencial vivir antes que trabajar, ¿no? Claro. No se lee desde ahí. Y tomar, claro, hay mucha gente que lo dice, que esta generación, los problemas que tiene esta generación, pero claro, yo recuerdo cuando yo empecé con 25 años a trabajar y trabajábamos sin medida. Trabajábamos 18 horas al día, yo empecé a trabajar en televisión y trabajábamos 18 horas al día, sábados, domingos, y allí nadie se quejaba porque había esa cultura de no, Claro. es que hay que... No se y ahora lo cuestiona. ves y piensas, bueno, es que era un sistema de esclavismo, Sí, o sea, sí, totalmente. porque nadie lo cuestionaba, ¿no? Entonces está bien que las nuevas generaciones lo planteen. Y es muy curioso porque Bartleby, claro, lo lleva, lo que tú decías del tema identitario, lo lleva primero al tema laboral, pero luego él se queda a vivir en, Sí. en la oficina, y cuando le dice, oye, pues tienes que irte y tienes que irte a tu casa o no puedes vivir en la oficina, también él dice, bueno, preferiría no hacerlo, ¿no? Claro, Es sí, que sí. decir, también es una posición vital, ¿no? Pues mira, tampoco me quiero ir de esta casa, ¿no? Con lo cual también tiene algo que ver con la vivienda, tiene Sí, algo que sí, ver sí. con ocupar tu espacio también, ¿no? Sí, además yo creo que es que impugna pues eso, todo el sistema de valores, del Sí. código que hemos aceptado de hay que vivir para trabajar, y parece que eso no se ha cuestionado durante mucho tiempo y ha llevado, o sea, ha tenido unas consecuencias, creo, nefastas para mucha gente a nivel de salud mental. Y ahora que esta nueva generación, bueno, estamos diciendo quizás esto no es lo que queremos, parece una ruptura total, ¿no? Y creo que en este libro se ve muy bien Claro. la perplejidad de la gente cuando él les dice eso. ¿Ves? Efectivamente. ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Claro. Me estás rompiendo todo mi esquema en el que yo habitaba de manera semicómoda, ¿no? Y esto ocurre mucho más, y volvemos a vuestra amada Remedios Zafra con el trabajo en los entornos culturales, ¿no? Porque, como ella contaba en el entusiasmo, ¿no? Como que hay que aprovecharse cuando te aprovechas del entusiasmo de la gente, ¿no? Pero es Sí. que además a ti te gusta hacer radio y te gusta escribir, Claro. entonces, bueno, no Sí. puedes no parar, ¿no? No Sí, puedes sí, decir sí. que no quieres No puedes más, decir ¿no? que no. Ese es el castigo de la gente que tenemos la suerte, porque es verdad que es una suerte, dedicarnos a una cosa que nos gusta. La cara perversa de eso, el reverso oscuro, es pues que es una esclavitud. O sea, se puede convertir muy fácilmente en una esclavitud de la que es difícil argumentar una Claro. salida, porque es verdad que nosotras pues, tenemos un proyecto cultural que gestionamos solo nosotras, y siempre está esta cosa de cómo vamos a decir que no a esto, Claro, ¿no? O cómo- claro. bueno, lo que hablábamos al principio, de qué Claro. manera frenar. Parece Sí, que... y también hay algo triste en estos casos en concreto, creo, que es que el que no te dejas parar eres tú mismo. O sea, Efectivamente. que integras esa maquinaria, ¿no? Como la idea de, no sé, puedes pensar en el jefe como paradigma de tal, y sin embargo eres tú, que Eudald Espluga en No seas tú mismo habla mucho de esto, que es un ensayo que también nos vimos muy reflejadas, y es como la que nos está permitiendo parar soy yo. O sea, que hay un punto como que es una autoesclavitud que integras, que es
es mucho más perverso y más difícil salir de ella, porque no es alguien externo, es que está dentro de ti. Sí, sí, además tiene mucho que ver en este tipo de trabajos en los que es un trabajo cultural, pero también hay una parte de exposición en el sentido de, pues nosotras hacemos un podcast o tú haces radio, ¿no? De que tú te conviertes en tu propia marca personal. Y entonces con esta marca personal tienes que estar todo el rato pues, en redes sociales exponiéndote. O en redes sociales, al final, sí. no lo hemos hablado, todo converge pero, ahí. claro, sí. todo converge en que hay que estar y hay que estar constantemente. Sí. Y luego eso es una excusa que yo me pongo también. No, yo las redes sociales solo las utilizo para el trabajo. Bueno, ya, pero estás todo el día ahí enganchado. Y al final en este tipo de trabajos hay mucha integración entre quién eres tú y cuál es tu trabajo. O sea, mi identidad es mi trabajo de alguna manera. Entonces las redes sociales son una herramienta muy perversa o puede ser muy perverso en ese sentido. Y también hay mucha voluntad de parar en las redes sociales. O sea, hay muchos intentos de la gente de este mes voy a apagar el móvil o me voy a desinstalar Instagram. Y luego es muy difícil hacer eso. Yo lo he intentado y es muy difícil también porque tienes esta cosa de no, pero es que es para mi trabajo. Claro. Bueno, hay muchísimas referencias porque estamos hablando de 2 libros, bueno, y hemos hablado de Un amor también, pero de 2 libros que hemos hecho en Un libro en una hora, pero en la actualidad hay muchísimas referencias tanto en cine como en literatura, y para eso yo quiero que se incorpore Laura a nuestra conversación. Laura Martínez, que nos trae todo lo que tiene que ver con la actualidad, Laura. Sí. Y aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Hay mucho. Lo primero, un libro del que tú y yo hemos discutido un poco, ¿no? Que es Mi año de descanso y relajación, de Otessa Mosfeq, que a mí es un libro que ¿Te aburre? Me incomodó el personaje desde el primer momento y me incomodó lo que me estaba contando. Yo creo que me incomodó tanto la historia que yo ahora digo que no me gustó, pero realmente yo creo que me incomodó. Pero que te incomode un libro es bueno, sí, está ¿no? bien. Sí. Es cierto que el personaje de la protagonista es una tía bastante... es muy peculiar, genera además mucha crispación, ¿no? Su personalidad y sus decisiones no las acabas de entender. También viene además, yo creo que en toda esta conversación hay un componente del que luego podemos hablar y vemos cómo se articula en muchos espacios, que es la clase. Entonces ella es una tía que vive en un entorno muy favorable, es de una familia pija, ¿no? Y entonces ella trabaja en una galería de arte, o sea, su vida es como todo un poco snob, ¿no? Y en un determinado momento ella decide parar y decide prácticamente hibernar, se encierra en su dormitorio, en su casa, y decide estar parada durante un año así, pero claro, ahí entra en todo este artefacto pastillas, somníferos, o sea, ella está totalmente medicada y está completamente ida durante un año, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante porque ella me parece divertida, o sea, ella es una tía odiosa, pero me parece muy divertida, y todo lo que le pasa me parece a veces tan surrealista que no llegas a entender muchas cosas. Pero es verdad que, fíjate, una cosa que estabais comentando antes que tenía que ver con lo de la marca personal que decías tú, y como todas estas cosas también están muy vinculadas con las redes sociales, hay una serie que me venía a la cabeza que es Severance, no sé si la habéis visto, ¿no? Y claro, es que en Severance pasa un poco todo esto, pero llevado a un extremo, ¿no? O sea, hasta qué punto de repente hay aquí una corporación en la cual, a través de un procedimiento quirúrgico, se le implanta un chip y tú tienes una doble personalidad. Tú eres una persona cuando estás en tu espacio de trabajo y tú eres otra persona cuando estás en tu vida personal. Desde el punto de vista de lo meramente laboral es muy curioso porque consigues separar realmente la vida personal de tu trabajo. Esto va mucho más allá del típico correo de estoy fuera de la oficina durante 15 días, pero a la vez, claro, también entra muchos dilemas morales. La serie es maravillosa, de Adam Scott como protagonista, pero, jolín, ¿hasta qué punto nuestra vida personal y nuestra vida profesional están ahora mismo tan fusionadas, y sobre todo en este tipo de oficios y a través de las redes sociales, que es prácticamente imposible separarlas, porque aquí hace como una diferenciación total entre una persona y otra. Se plantea un poco casi como una utopía, ¿no? Totalmente. Esto sería deseable, querríamos olvidar toda nuestra vida privada cuando entramos a la oficina y viceversa, pero es muy curioso, con lo que hablábamos antes con los libros de la huida, que el personaje, el protagonista, está huyendo realmente, porque él se somete a este proceso quirúrgico porque está en un duelo porque su esposa ha fallecido, o sea que también hay una huida, en plan, no puedo cargar con mi estado emocional, por tanto voy a olvidarme de ello, ¿no? Y también hay algo como que ellos mismos desconocen lo que están haciendo, que eso también da mucha libertad a la corporación de no sabes lo que estás haciendo, es que igual estás haciendo, yo qué sé, armas, ¿no? O sea, y no lo sabes, eso les da muchísima libertad para el mal, total, o sea, para quitarte la carga moral de, bueno, claro, yo me lavo las manos porque no me acuerdo. Y luego están los que paran para
bueno, como el de Perfect Days, Sí, ¿no? Que sí, para sí. hacer un trabajo que nos resulta inverosímil, ¿no? Yo Que soy es fan total de esta limpiar película. baños en Tokio, que Sí. por cierto son maravillosos. Sí, vosotros habéis estado en Japón. Están muy limpios los baños. Bien, O sea, bien. nos ganan a baños limpios, pero Sí. no puedo explicar hasta qué punto baños públicos. Sí, es que aquí además. ni hay, Aquí no casi. hay, claro. Sí, es verdad. Es maravilloso. Además, este hombre lo mismo, también viene de un entorno favorable, una familia de un estatus, de una determinada clase social, y el tío decide vivir una vida completamente sencilla, limpiando baños públicos en su día a día, pero luego sus grandes pasiones son la música y la literatura. Entonces él colecciona libros, colecciona vinilos, tiene una vida completamente contemplativa, se va Sí. a visitar los árboles, les hace fotografías. Entonces, bueno, es verdad que a veces es un poco quizás bucólico de más en algunas situaciones, pero dices, ostras, es que es un tío que realmente es feliz con un oficio que a priori para mucha gente estaría denostado, Sí. porque no dejas de Sí. ser el limpiador de un baño público. Él es completamente feliz en eso porque su alegría reside en otro lugar. Tal vez porque esta vez no es una huida, ¿no? Efectivamente ha Es una decidido elección y ha vital. podido parar. Pero también es verdad que tiene una parte familiar ahí que tampoco le entiende y No. que le presiona y que es como, bueno, ¿pero qué está haciendo sí, este sí, tío, no? claro. Y Árbol, de Ayakoda, es uno de los libros que él lo ha lee. publicado Lumen y es uno de los libros que él lee. Y es muy curioso con lo que ha pasado con este libro porque llevaba como bastantes, creo que es de la década de los 90, no Sí. sé ahora mismo el año, y llevaba mucho tiempo como sin tener muchas ediciones y gracias a la película pues evidentemente ha tenido una 1992. Yo quería leeros el principio nada más, porque me gusta mucho cómo empieza Lo que fuimos, que es de Nona Fernández, Arnoldo Gálvez Suárez y Aroa Moreno, mi querida Aroa Moreno, que empieza también con un texto de Aroa que dice: hace unos meses en una cena en Buenos Aires alguien contó que en Japón hay empresas que ayudan a personas a desaparecer. Son conocidas como yoihatsu, que quiere decir evaporación. Nunca lo había escuchado, pero más de 100.000 japoneses han elegido borrar todo rastro físico y virtual para empezar de nuevo en otro lugar. Pulsar un reset vital. Yoihatsu. Maravillosos los japoneses, tremendo. pero Parece una qué distopía, fantástico. pero- Desaparecer, sí, ¿no? desaparecer. Hola, mira, yo quiero desaparecer y quiero empezar otra vida. Es curioso, ¿eh? Cómo muchas películas, estoy pensando principalmente en el audiovisual, aunque en literatura también, utilizan el género de la distopía para hablar de estas cosas, porque hay escenarios que son tan surrealistas a priori que no sabes muy bien cómo dibujarlos. De hecho, antes mencionabais un poquito la cuestión de la vivienda, porque al final muchas de las cosas y muchas de las decisiones que estamos tomando ahora, todo este regreso a ciudades de provincia, al campo, viene muchas veces dado, por supuesto, por el mercado inmobiliario, y esto se ha llevado también al extremo. Yo me acuerdo de una serie de Filming, La Arquitecta, no sé si la visteis, pues es una serie muy interesante porque verdaderamente es un estudio de arquitectos en el cual una mujer un día lo que decide es, intentan conseguir una licencia para convertir plazas subterráneas en un parking, en un aparcamiento, en viviendas. En viviendas. Entonces, claro, yo lo estaba viendo y dices, esto es una locura, pero realmente estamos viendo bajos y semisótanos Bueno, en idealistas pero vamos. por Es una cuestión de 1.000 y pico grado. euros. Que sí, Entonces, efectivamente. no lo veo tan alejado de Sí, la sí. realidad. Sí, sí, absolutamente. En cuanto a la filosofía, que al fin y al cabo tenemos aquí a dos filósofas, ¿cuál sería, hay filosofía o gente que esté hablando de este tema, reflexionando profundamente sobre este tema en la actualidad? Sí. Sí, de hecho, justo antes comentábamos a una de las personas más famosas que yo creo que sus conceptos han servido para teorizar todo esto, que es Byung Chul Han. Claro. Nunca sé si lo pronuncio bien o no. Sí. Es verdad que Paula y yo no lo hemos leído mucho. leído mucho. En la carrera, en algunos casos, yo creo que sí que nos lo mencionaron. Y es verdad que es de estos, o sea, de estas personas que no se puede no mencionar si hablas de la sociedad del cansancio o todo lo que tiene que ver con el trabajo. Pero creo que concretamente en España hay un montón de gente, antes citaba a Eudald Espluga, pero mucha más gente que está, o Juan Evaristo Valls, Vale. que ha sacado Homo, y antes sacó... De las cosas bellas. Sí. Reivindicación de... Ay, no me acuerdo. Porque Está en alguien. Homo en realidad es esto. O sea, bueno, en realidad el FOMO es esto, claro. porque el Homo es, digamos, Lo opuesto. joy Claro. of, que es Darle la estar vuelta. contento de perderse cosas. Sí, él Pero habla claro, mucho una de de- las enfermedades que ha generado esta sociedad y este no parar es el FOMO, Sí, que sí. en realidad nosotros yo creo que muchas veces lo empleamos mal, ¿no? Porque es el FOMO, no, es que no queremos perdernos nada. Bueno, no, el FOMO es una enfermedad que es realmente que tienes miedo de perderte cualquier cosa, ¿no? Tienes que estar Que es estar en todos todas los sitios, partes, en tienes que ser todas Dios de repente para Sí. conseguir no caer en el FOMO. Y él le da la vuelta y habla de El FOMO, claro. la alegría de decir que no. Claro. Y pone muchos memes, que esto a través de los memes también se ve muy bien, ¿no? De he hecho planes pero me los cancelan y qué bien estoy en mi cama Claro, tranquilita, ¿no? Que es
una consecuencia de este mundo de hiperconectividad, hiperestimulación. Que es como él preferiría no hacerlo, en realidad. Sí, claro, O sea, claro. Es Totalmente una eso. actualización de eso. Porque además creo que él habla también de cómo se ha terapizado, no sé si lo digo bien esa palabra, pero el malestar en el sentido de que sea también con lo del año de descanso y Sí. relajación, que sea, o sea, tú te encuentras mal por la vivienda, porque trabajas 1000 horas y no te llega para vivir y te mandan ir al psiquiatra o al psicólogo, Claro. ¿no? Esta cultura terapéutica. Y creo que sí que se ha mercantilizado mucho en el sentido de decir que hay que poner límites, ¿no? De la toxicidad, que Sí. Juan Evaristo Valls también habla mucho de esto, de repente hay que poner límites, pero no politizarlo. Claro. Cuando los límites se pasan a lo político y a decir, es que no es que necesite... Terapia, sí, o tomarme un calmante, lo que necesito es tener una Una casa. vida digna. Claro, que se confunde mucho entre psiquiatrizar y politizar, ¿no? Que esto lo hablaba mucho Claro. Mark Fisher, de la Sí, privatización sin duda. del estrés, ¿no? Sí. Esta idea que tiene de que no podemos cargar como individuos con todo ese malestar porque es un malestar político. Claro. El derecho a las cosas bellas, vindicación de la vida holgada. eso es. Ese es el libro que buscábamos antes, el título. Y yo me he traído Gozo, de Azahara Alonso, que es un libro que me apasiona, que es una novela. Mucha gente le pregunta a ella, y bueno, ¿y cómo fue tu año? Esto pasa mucho, sí. No, pues es una novela. Pero bueno, es una novela en la que una pareja decide tomarse un año sabático y claro, reflexiona sobre muchas de estas cosas, sobre cómo nosotros nuestro ocio lo organizamos como un trabajo y lo organizamos como... Lo agendamos. sí, Agendamos, 8 lo hablábamos horas antes. en la que ahora nos sí, vamos de sí. excursión, luego vamos a ver a tal, comemos aquí, luego por la tarde. Y entonces ella reivindica mucho el derecho a la pereza, Claro, a no hacer a no nada hacer nada. y a vivir... De hecho, Evaristo Valls, en el anterior ensayo, él creo que lo mencionáis vosotras además en uno de vuestros podcasts, el hacer la nada. Esa reivindicación un poco de que por qué en tus vacaciones tienes que llenar toda tu agenda de planes, Claro. de viajes, Claro. de diferentes experiencias que te estimulen cuando hay veces que lo que necesitas es estar tranquila en tu casa y ya está. Que está también ligado al tema del turismo, ¿no? El Claro, turismo masivo, de claro. esta necesidad de irnos de viaje, ¿no? Que lo hacemos, ¿eh? O sea, yo la primera. Pero Ana Pacheco en el ensayo este de Ay, sí. Estuve aquí, me acordé de Nosotros. que analiza mucho el tema del turismo y que ahora también está muy en boga, habla un poco de esto, de esta presión, que también creo que tiene que ver con esto de la marca personal y Sí. la imagen exterior que proyectamos, de, no, he aprovechado mi verano para visitar estos países que no había visitado y subir un montón de fotos a redes sociales y creo que está ligado a esto, a que no hacer nada, plantarte a no hacer nada, es lo más revolucionario que puedes hacer en muchos Totalmente. casos. Sí, en Gozo se ve genial la cuestión del turismo masivo. Sí, sí. Gozo, que es la isla pequeña de Malta, aunque efectivamente también es un gozo eso de estar un año intentando no hacer nada, pero también cuenta muy bien la incomprensión de la gente alrededor, Que ¿no? es que su familia le dice, pero vas a aprender un idioma, o sea, Claro. haz algo, ¿no? Claro, O sea, claro. si te vas a ir ahí, haz algo que sirva para algo. Y la gente que hay alrededor, cuando llegan, despiertan cierta sospecha, ¿no? Claro. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No, es que no van a hacer nada durante un año. Sí, es que sí. es ir contra el sistema, ¿no? De alguna manera. Además, Azahara es muy bartesiana. Sí, es muy artesanal. Sí. Gozo es muy bartesiana. Sí, sí. Bueno, y yo, otro de los libros que hemos hecho en un libro una hora y que quería poner encima de la mesa es El cielo protector, que no sé, de Paul Bowles, que no sé si tiene que ver con parar como más con huir, parar huyendo, que también de esto estábamos hablando un poco también, porque esto es la historia de 3 viajeros, que tiene también mucho que ver con el turismo que estábamos hablando, porque a mí eso me encantaría, lo de, no, estamos viajando y no sabemos Claro, cuándo vamos claro. a volver. Estamos viajando, ¿no? A principios de siglo por el norte de África y 3 viajeros que van con sus Sin maletas rumbo. sin rumbo, se cruzan a veces con otros viajeros y van explorando un poco. A veces llegan a lugares que, bueno, pues que son terribles y a veces, pues bueno, llegan a sitios un poco más idílicos. Y tiene algo que ver con esta huida, ¿no? Quiero decir, yo planteaba, y antes lo has dicho tú, que Inés está muy vinculada a Arnedillo, ¿no? a su pueblo de La Rioja, y que habla mucho de él. Y tiene algo que ver también, o podemos llevarlo un poco a esa dicotomía, que también lo hemos hablado, entre lo rural y lo urbano, ¿no? Y entre la posibilidad también de irse a vivir a un sitio recóndito, ¿no? Sí.
No, es que no sé si quieres hablar de los pueblos, pero no, estaba pensando que todo esto que hablamos creo que también tiene mucho que ver con el tema espacial, el tema de dónde organizamos nuestra vida, porque cuando hablábamos antes, bueno, fuera de micro, de, jolín, es que estoy agendando a mis amigos igual que agendo una reunión de trabajo. Absolutamente. Pero es que en parte creo que vivir en una ciudad grande, ¿no? Ahora pues estamos en Madrid, creo que te obliga un poco a eso, porque yo no puedo pasarme por casa de mi amigo porque tarda una hora en metro en llegar, ¿no? Y hay gente que vive en sitios más pequeños que dice, pero ¿cómo haces esto de, no? Claro. Tenemos que hacer esto de, bueno, pues me paso por tu casa, te llamo al telefonillo, te bajas a tomar una cerveza. Me encantaría. Ojalá, Sí. pero ¿cómo hago eso yo? Sí, Es que no, creo que no se puede. Y no estoy idealizando los vínculos amistosos en los pueblos y en los sitios más pequeños, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver con eso. Es que estamos en una ciudad que es una megalópolis casi en este sentido, ¿no? De organizar tu tiempo de ocio, tus vínculos. Y tú además hablas de ello y bueno, ahora nos cuentas un poco lo que opinas, pero creo que ya lo mencionabais un poquito antes, de esta romantización a veces del campo. Y luego, cuando hablamos de lo rural, es como, ¿qué es lo rural? Porque lo rural no tiene nada que ver una aldea gallega con una aldea en Almería, ¿no? Y mi madre, por ejemplo, es de una aldea muy recóndita de Galicia y ella dice, yo sí tengo que vivir aquí durante todo el año, yo me muero. Entonces, como que a ella siempre le choca mucho esta especie de idealización constante con me retiro al campo con mis árboles y mis historias. Pues depende. Estos, los protagonistas del Cielo Protector, yo creo que son felices, o sea, quiero decir, han elegido esa vida, pero yo creo que están huyendo también, están huyendo. Y es un poco una locura esta novela, porque claro, es una pareja, un matrimonio con un amigo. El amigo se va con otros viajeros que encuentra y ese matrimonio, bueno, pues él se pone enfermo y se muere. Y ella, claro, se encuentra en medio del norte de África, ahí en un lugar desconocido. La rescatan en una especie de fuerte militar allí, una cosa un poco también distópica. Y entonces, ¿qué es lo que decide? Decide irse al desierto, salir al desierto y sumarse a una caravana de tuaregs, que es ya el colmo de la huida. Ella le ponen una túnica y ella solo ve a través del hueco que le deja esa túnica el desierto y le parece maravilloso. Y va en un camello y le parece maravilloso, le parece el colmo de la huida, ¿no? El colmo es la versión light de Sirat. Estaba pensando en el final de Sirat un de poco, Sirat, sí. sí puede ser. Pero claro, también ella, cuando llega al lugar donde llega esa caravana, claro, lo que hace el jefe de esa caravana es meterla en su harén, ¿no? Y entonces ahí ya se da cuenta de que la realidad es muy distinta y es mucho más heavy. Un poco persona blanca dándose cuenta de que igual lo que ha idealizado no es tan ideal. Es verdad. ¿no? Y tiene mucho que ver también, que antes lo hemos hablado y lo hemos dejado un poco sobre la mesa, que es el tema de las enfermedades mentales. Yo creo que esta novela habla mucho, porque ella es una mujer que termina absolutamente trastornada y cuando vuelve, que es como termina la novela, con un encuentro otra vez cuando ella vuelve de ese lugar, bueno, no vamos a desvelar esa última escena, pero sí que tiene algo que ver con la enfermedad mental. Entonces, yo creo que también tenemos que reflexionar sobre que esta sociedad y este no parar lo que nos está llevando es a la enfermedad mental, ¿no? Por supuesto. Bueno, de hecho, todo en nuestro entorno así cultural hablábamos hace un tiempo que escuchabas todo el rato a no sé quién, ¿cómo se llama? Burnout, ¿no? Sí, burnout, sí. Esto, que es como todo el rato, que también tiene que ver con esto de los límites, de no saber poner límites hasta que ya no es que pongas un límite, es que petas, te lo ¿no? impone Y tu ya, cuerpo. Claro, hay algo ahí que ya enfermas. O sea, es que hablas con la gente, ¿no? Y como... Eso también me gusta mucho de Remedios Zafra, que habla mucho de la diferencia entre el trabajo del campo y el trabajo intelectual, que siempre antes decía Paula, tenemos la suerte de tenerlo y es verdad que te coloca en un lugar privilegiado frente a otras personas, ¿no? Y ella reivindica mucho que... Habla del cuerpo de su padre, que se ha dedicado toda la vida al campo, y su cuerpo. Y dice, mi cuerpo está destrozado, ¿no? Claro. O sea, el cuerpo que teclea, el cuerpo anclado al ordenador, que parece ser... No sé, parece que es un trabajo puramente intelectual, abstracto, mental, y dice, fijémonos en lo que este tipo de trabajo hace a los cuerpos, ¿no? Y no sé, creo que hace una cosa que no se suele hacer mucho por esta cosa de que parece que si has tenido la suerte de ir a la universidad y tener un trabajo en el que piensas con la cabeza, que a mí, yo esto lo pienso mucho porque soy de las primeras personas de mi familia que no trabaja con las manos. O sea, tecleo, pero no me parece un trabajo con la que no toco la tierra, ¿no? Claro. Y es como que a veces ahí hay una diferencia que creo que ella
lo ponen mucho en común y sobre todo con el tema de la enfermedad, no solo mental, sino también física, ¿no? O sea, cuerpos completamente atrofiados. Que lo encarna mucho en el cuerpo. Sí, Hay una frase que me ha recordado, ahora que lo has dicho, que a mí me encanta, de Annie Ernaux, que dice algo así como, yo estoy, no recuerdo, creo que es en El lugar, yo estoy escuchando esta charla, mi madre estuvo durante toda su vida pelando patatas para que yo ahora esté escuchando en una universidad esta charla de Aristóteles, no recuerdo de qué. Entonces, como también ha habido un relevo generacional, que por supuesto si hablamos del ascensor social tendríamos que hacer un capítulo aparte, pero que de alguna forma esa herencia recibida también gestiona mucho y articula mucho tu posibilidad y tu relación con el trabajo. Nos falta en esta generación, precisamente esta generación que también llena de redes sociales y de información muy rápida y de memes y de esa filosofía, esa pseudofilosofía del esfuerzo y de si te esfuerzas lo vas a conseguir todo. Nos hace falta más filosofía real. Quiero decir, ¿realmente creéis que ahora mismo las nuevas generaciones o en general en esta sociedad se consume o se utiliza o sirve la filosofía de alguna forma para algo? Se idealiza mucho esta cuestión. Siempre cuando van a quitar la filosofía de la ESO, sabéis que cada cierto tiempo esto pasa, ¿no? Se dice, no, pero la filosofía ayuda a pensar, nos hace críticos y tal, y yo digo, bueno, o sea, depende, ¿no? En plan, también hay mucha gente a que la filosofía le aleja de la realidad, o sea, esto nosotras intentamos criticarlo mucho, que es como que la filosofía nos sirva para pensar nuestro presente, nuestra realidad, lo que está pasando a nuestro alrededor, pero hay mucha filosofía que lo que hace es alejarse, ¿no? La famosa Torre de Marfil, desde la que los filósofos de la Escuela de Frankfurt, que eso que pensaban sobre cuestiones muy candentes en ese momento, pero estaban muy alejados. Entonces yo creo que depende, ¿no? Yo creo que nos falta mucha conciencia de clase. Que depende de qué filosofía, claro. Sí, y como hacernos la pregunta de dónde vienes, ¿no? Incluso creo que esto se olvida mucho, incluso en el mundo cultural es un mundo, a mí me parece muy pedante y me enfado mucho con estas cosas, ¿no? Digo, pero por favor, un poco de atención a la realidad. Entonces yo creo que falta mucha filosofía, pero para pensar el presente, ¿no? Sí, yo creo que falta un poco de profundidad. O sea, a mí una de las cosas que me apasionan de Remedios Zafra es cómo me retuerce. Quiero decir, porque en principio el entusiasmo, que es la primera que me viene a la cabeza, pues el entusiasmo es un libro que tiene un planteamiento claro, que es, bueno, pues cómo trabajar en temas culturales hace que se aprovechen de tu entusiasmo, pero luego hay una profundización ahí social, política, donde bueno, realmente está situándote de verdad en lo que es el ámbito de reflexión, ¿no? De lo que estamos hablando. No solo es ese titular, ¿no? Es que eso es una filosofía encarnada tanto en un cuerpo como en el contexto social, ¿no? Y ella escribe desde ese lugar y se nota mucho en las formas que tienen sus textos, porque no es un ensayo académico al uso. Estas son las cartas que me he escrito con la gente que me ha respondido al entusiasmo, ¿no? Y de aquí, en Frágiles, por ejemplo, es uno de sus libros, pues saco una reflexión y está muy vinculado, muy intricado con su propia experiencia como persona que trabaja. O sea, creo que también lo que decía Inés, ¿no? De no queremos caer en este eslogan de sí, chicos, la filosofía nos va a salvar de todos los males, porque es que no pensamos que sea así. Creo que tiene mucho que ver con qué tipo de filosofía se haga, hasta dónde pueda llegar la filosofía, porque mucha de la producción intelectual que se hace desde las universidades no llega a la población civil y hay un gran páramo ahí que separa el supuesto pensamiento que tiene autoridad académica con la gente que no se dedica a eso, ¿no? Sí. Ahí la divulgación es donde pues puede calar más, ¿no? Calar más. Pero ¿y ahí hay referencias literarias, por ejemplo, la literatura creéis que está acercándose también a conceptos que podrían estar antes en la filosofía y que nos ayudan a entender esa sociedad? Es que yo creo que siempre se ha planteado, y de hecho en la carrera yo lo sentí así, la filosofía y la literatura como dicotómicas. Y como incluso enfrentadas. Y a nosotras los libros que más nos interesan son los libros raros. Que es como, ¿qué es esto? Es un ensayo. En plan, pienso en Remedios Zafra, pero pienso en Paul Luque y en muchísima gente. Gozo, que mucha gente ha pensado que era un ensayo, ¿no? Bueno, es una novela. Pero es una ficción que contiene ideas. Claro, pero ¿y por qué no la ficción y las ideas pueden estar juntas, no? Como que siempre es la filosofía de las ideas y la ficción las ilustra. Bueno, o no, ¿no? O sea, Iris Murdoch, en plan, ¿qué es eso? O sea, hay algo más. No sé, o sea, que creo que tenemos que fijarnos más en salir de esas etiquetas o cuando hay, yo qué sé, la filosofía, a nosotras rápidamente mucha gente piensa que somos algo así como influencers, que es como, por favor, respeto. ¿No? O sea, quiero pensar que entre la tesis doctoral y la persona que hace un reel en Instagram contando no sé hay qué, una diferencia. hay muchas cosas que hacer sí. y ni una cosa es la buena y otra la mala, pero vamos a encontrar maneras que no, porque tú decías la divulgación, está súper denostada la divulgación.
divulgación. Sí, la Sí, es etiqueta. verdad. A nosotros Es nos como, cuesta sí, es que es muy ponernosla. divulgativo. Sí. No, bueno, ya, pero es que es fantástico. Como que sea si no divulgativo, pudiera ser claro. riguroso Claro. y justamente hacer esas cosas, de coger disciplinas diferentes, como nosotras hacemos un podcast de filosofía, pero es profundamente literario. Yo Claro. creo que Claro. sin la literatura No podríamos hacer nada. No tendría sentido. Antes hablábamos de Proust, que en cuanto a lo literario filosófico, que bueno, es verdad que Proust nunca se ha considerado que pudiera estar cerca de la filosofía, pero claro, cuando lees Proust hay todo un universo y hay toda una filosofía de vida o toda una forma de vida que, bueno, que es bastante claro y bastante duro, iba a decir, quiero decir, en el sentido de que ahí está toda esa forma de pensamiento, ¿no? O sea, yo a Proust le considero escritor de ficción, pero le considero un pensador antes que Sí. nada. Y de hecho, hemos estado leyendo Por el camino de Swan en uno de nuestros clubs de lectura largos, y una de las cosas que hablábamos es de la cantidad de pensadores, sobre todo en Francia, ¿no? Que es como su gran Ya. obra, han utilizado En busca del tiempo perdido para ilustrar sus propias ideas. O sea, Claro. no hay un gran filósofo francés que no haya acudido a En busca del tiempo perdido a decir, esto que estoy diciendo está en esta página, ¿no? Ya, Está aquí. ya. Cuando habla de la Magdalena, cuando habla de los espinos blancos, de la memoria involuntaria, del pasado, y además Proust mete mucho sus... O sea, tú estás leyendo y vas persiguiendo la trama de En busca del tiempo perdido y de repente hay un microensayo sobre estética, Exacto, porque a exacto. él le interesaba Sí. contarte Bueno, eso, la ¿no? montaña mágica de Tomás Bueno, Mann, Sí, otro sí. gran... en plan mastodonte filosófico, ¿no? Para Sí. mí. Yo os tengo que confesar que tengo que volver a la montaña mágica. Yo me metí en la montaña mágica cuando no debía y la tuve que tirar de piolet Sí. y de todo lo que podía porque me costó Sí. subir esa montaña. Y fíjate, es otra de las cosas que eso pasa también, que yo de repente tengo esos libros con los que no me puedo meter. Yo no me puedo leer La montaña mágica de repente. Ya. Tengo que buscar un momento para Sí, hacerlo, sí, sí, total. porque tengo que leer mis libros de un libro una hora, mis libros Claro. del hoy por hoy, y no puedes leerte al final lo que quieras. Y Esa es otra también cosa muy heavy. interesante, que hablando de libros y de sector editorial, cultural, que se publican muchos libros muy cortitos, que todos Claro. estamos muy a favor, porque Sí. a mí me encantan, ¿no? Estos ensayitos pequeños, ¿no? De, pues, por ejemplo, ¿no? Que Claro. todas las editoriales ahora, Claro. ¿no? Cada vez más Sí. tienen esta colección de minis. Sí. Pero también, jolín, plantarte a leer un libro de 1000 Claro, páginas o claro. 700 es Claro. también un poco ir contra este sistema Sí. de... Absolutamente. De voy a acumular lecturas. Es un poco también. un acto, lo hablábamos Sí. también con Nerea Pérez de las Heras cuando hablábamos de las adúlteras y de Ana Karenina. Claro, Sí. Ana Karenina son Claro. 8.000 páginas, Claro. que a veces parece hasta un acto un poco revolucionario decir, este verano me voy a leer Ana Karenina. Sí, y además igual solo te lees Ana Karenina. Claro, porque Exacto, tu única pero lectura. también meterte en ese universo, o sea, porque este tipo de libros está muy bien, pero seguramente te lo puedes leer en una tarde, son los típicos que aprovechas en un viaje, Sí, sí, sí. que son interesantísimos porque son libros, bueno, de hecho se llama, es de la editorial Almadía y son conversaciones, pero en debate, pues bueno, son ideas que se plantean. Pero meterte en un universo de 1000 o 1000 y pico páginas también está muy bien porque te sumerge Totalmente. en algo que bueno, que eso, yo creo que esa sensación sí que perdura. Yo tengo un poco esa sensación y yo creo que por eso fue un libro tan importante para mí con El Conde de Montecristo, porque yo El Conde de Montecristo sí que recuerdo que muy joven me lo leía así, me metí en sus 1200 páginas y tengo esa sensación un poco de plenitud, ¿no? De haberme metido de lleno en ese Pero universo. también responde un poco a la cultura de los reel y del Sí, TikTok sí, y de sí. todo, ¿no? Si Claro. cada vez buscamos formatos más cortitos en redes sociales, nos parece que una película de 2 horas y cuarto también es una cosa amplísima. El otro día me quedaba como 2 horas, pero vi Satan Tango. Bueno, que son, Que son 7 6, horas. 7 horas. Sí, sí, sí. Que fue como, bueno, pero porque estaba de microvacaciones Ya. y dije, Sí. es el momento de hacer Ya. esto, Sí, pero sí, sí, en sí. ningún otro momento de tu vida real Pero encontrarías está, 7 horas. ¿no? exacto, y está Sí, sí. reflejado en todo, en la literatura, en En todo. Goodreads, que las dinámicas cuantificadoras Ya. también están en el mundo Claro, del libro, en plan, claro. La me he matemática leído de todo. Sí. 15 de 60, que era mi reto anual, que yo Claro. digo, por favor, vamos a calmar. Ya, Vamos a calmarnos. parar con los retos anuales. Claro. 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 Antes de terminar, yo quería también repasar contigo, Laura, libros que antes hemos pasado un poco por encima por el tema rural y recuperar también esos territorios que no tienen por qué ser Madrid o las grandes ciudades, y cómo la literatura ha reflejado en muchísimos libros últimamente eso, ¿no? Hombre, Es decir, sí, Panza sí. de burro, Panza de burro. está claro, pero también se me ocurre Facendera, que Sí, tú me la yo recomendaste soy muy fan mucho. de Facendera, Eres muy, sí. muy fan de Óscar García Sierra. ¿Y cuál más? ¿Qué se te ocurre? Libros que vienen un poco
del mundo alrededor, ¿no? Sí, bueno, está muy bien que efectivamente eso, cada vez se está descentralizando más el relato desde hace mucho tiempo, pero quizás muchos de los grandes nombres, o sobre todo también de una generación de escritores jóvenes que ubican sus historias fuera de Madrid, de Barcelona, o incluso dentro de Madrid y Barcelona, en las periferias de Madrid Sí. y Barcelona, que no todo es malasaña, ¿no? Claro. También se me ocurre Calabobos, ¿no? Sí, De Luis Mario. de Luis Mario, sí. Creo que cada vez hay, pues, bueno, sobre todo vosotras me imagino que lo podéis ver por vuestro entorno, por los circuitos en los que os movéis, cómo interesan que el foco y que la mirada esté en otros sitios, ¿no? Y eso tiene que ver con parar también, ¿o no? Sí. No con descentralizar. Descentralizar es importante, tiene que ver con sí. parar también de alguna forma, ¿no? Sí, también es una manera de salirte completamente como a lo marginal o al margen, ¿no? Que yo creo que es lo que hace mucha de esta literatura, que más me parece que lo hacen genial en el sentido, no sé, facendera, de nuevo rompiendo con ese relato bucólico, Sí, en plan, totalmente, es un libro totalmente. fascinante, pero que rompe mucho. Súper oscuro. Sí. Sí. Y también me estaba acordando de uno que salió en Errata Naturae que se llama Ruralismo, de Vanessa Fleisa, creo que es, que también es una chica que da por esto que decíamos de la huida y como la vida da un vuelco, que decide irse a vivir al Pirineo catalán, creo recordar, compra una borda, Lo contaste, sí. Sí, y es una especie de ensayo, pero de nuevo, estos libros que se cruzan con lo poético, con lo narrativo, con lo casi diarístico, y te cuenta pues el cambio de vida, ¿no? De repente irte allí, pero de una manera de que me encuentro, cómo yo me adapto a ese entorno, cómo el entorno se adapta a mí, o sea, que hay ahí Y cómo los entornos tienen una historia. Me estoy acordando también de Carcoma, que a mí fue un libro que me Leila fascinó. Martínez, sí. Y ojo, Desde ahí, La Mancha, ¿no? Sí. Y también tiene ese punto oscuro, es una historia familiar también, pero cómo no todo tiene que ser un relato bonito, a veces, Claro. de todos estos sitios, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias A ti, por gracias estar a con vosotros. nosotros a punzadas y que sigáis tan activas, que es que despedir así en el fondo es un contrasentido. no O sea, vamos a poder acabamos parar, de decir claro. que hay que parar, o sea, que no sigáis tan activas, pero bueno, que nos volvamos a encontrar y Muy pronto. contigo me veo en nada. poquito, que vamos a seguir hablando de libros muchas horas más. Bueno, y a todos vosotros, recordad, en Un libro, una hora, hemos contado La buena suerte de Rosa Montero, hemos contado El cielo protector de Paul Bowles y hemos contado Bartleby, el escribiente, que es una novela maravillosa, pero ya sabéis que hay muchísimos otros libros que nos hablan de parar, que nos hablan de detenernos un instante y de leer tranquilamente y de vivir tranquilamente. Así que a ver si lo hacemos todos. Adiós.